Hola a todos, buenas noches. Estamos aquí para continuar la palabra de Dios y seguimos en el estudio del primer libro de Samuel. El día de hoy vamos a estar abarcando el capítulo 20. Vamos a estar avanzando en este libro y bueno, en este momento debemos hacerlo de esta dinámica virtual únicamente o en línea. Y bueno, esto respetando no solo las autoridades y el decreto en cuanto a cómo afrontar esto del COVID-19 y hacerle contención que es por medio del aislamiento, sino que también pues queremos cuidar a los demás, queremos ser responsables, evitar un contagio, contagiar a otras personas y bueno, tomando ese tiempo de quietud como algo del Señor para meditar en Él, estar en familia y para orar. Es un tiempo maravilloso en el cual podemos dedicarnos a Él, ahí en nuestras casas, ¿no? Así que bueno, déjame orar y vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 20 en este día. Así que te pido que cierres tus ojos y oremos. Amado Dios, te damos gracias, gracias por este día que nos has regalado, gracias por la situación que estamos viviendo, Señor. Y te digo que gracias, Dios, porque es un tiempo en el cual podemos ser probados, en el cual nuestra fe puede ser afirmada, en el cual podemos ver tu fidelidad, en el cual podemos nosotros tener quietud y meditación, Señor, casi que de una manera obligatoria, Padre. Y creo que en la rutina normal no estaríamos haciendo estas cosas, Dios. Gracias por eso, gracias porque también podemos desarrollar ciertas habilidades estando en casa, porque podemos valorar un poco más la salud, la vida, los recursos. Y Padre, no dejamos de lado, Señor, las necesidades de nuestros hermanos. Sabemos que aunque tú tienes el control y debemos ser contentos con lo que tenemos, algunos están en necesidad, Padre Santo, y te pido que proveas de una manera sobrenatural para ellos, proveas de una manera abundante en medio de la escasez, y todo para afirmar, Señor, quién eres tú en nosotros. Así que gracias y también gracias por la tecnología, porque por medio de ella podemos compartir, así sea a la distancia, Señor, en estos tiempos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a avanzar en el capítulo 20. Y bueno, veíamos en el capítulo 19 con el pastor Diego Montes acerca de Saúl y David, ¿no? Recordemos que eh, Saúl celosamente está persiguiendo a David y quiere matarlo, ¿no? Quiere matarlo. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué continúa después de esto. Recordemos que David sale huyendo y se dice que el capítulo 20, este capítulo que vamos a leer, es uno de los más emocionantes relatos de una amistad y lealtad personal y profunda. Algunos comentaristas creen que la ilustración que tenemos aquí de amistad de David y Jonatán es una de las más proverbiales, fascinantes, y de la cual podríamos nosotros tener aplicaciones y enseñanzas para lo que es la amistad en el Evangelio, la amistad como hermanos en la fe. Y vamos a estar avanzando el día de hoy todo este capítulo. Así que déjame leer y vamos a hacerlo inicialmente hasta el verso 4. Después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová, vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Entonces vemos que David de alguna manera confía en Jonatán, pero Jonatán es un hombre que, como veíamos desde el capítulo 18, ha tenido una afinidad impresionante y esto por el amor de ambos a Dios.
y ese amor genera una lealtad en esa amistad, una lealtad que los llevaba a cuidarse la vida del uno al otro. Tal era la lealtad y la afinidad o el compañerismo espiritual y la conexión que tenían en razón al temor a Dios entre David y Jonatán, que él estaba dispuesto a revelarle los secretos de su padre para que pues, David fuera conservado en vida, ¿no? Y esto es muy interesante. David había sido ungido como rey. Jonatán, en el discernimiento que Dios le había dado, había podido ver eso. Y reconocía que ese hombre iba a ser usado enormemente por Dios y quería guardar su vida en razón a eso, sin despreciar ni menospreciar a su padre. Entonces el corazón de Jonatán estaba entre su padre y David, deseando que su padre reflexionara, pero deseando también cuidar y proteger la vida del nuevo rey. Entonces es una dinámica distinta en la que estaba Jonatán. Y vemos en el versículo 1 que dice ahí que después David huyó de Naiot. Y recordemos que Dios había protegido de una manera magnífica a David, como lo veíamos en el capítulo 19, de Saúl. Y eso nos dice algo. Cuando dice que David huyó, David podía haber hecho frente, él tal vez podía tener habilidades para enfrentar, pero había sido tiempo de huir más bien, porque no era el momento. De manera que esto nos lleva a algo. Muchas veces podemos afrontar personalmente ciertas cosas, pero es sabio discernir si tenemos que hacerlo físicamente con nuestros recursos o hay que huir. Entonces David había huido más bien. Él no quería seguir en esa batalla cuerpo a cuerpo, por así decirlo. En estos tiempos que estamos viviendo, estamos frente a una pandemia global. Una pandemia que está acabando con muchas personas. Y muchos podrían decir, no, yo tengo fe, Dios me cuida y podríamos ir a lugares de una manera irresponsable. Pero creo que no es el llamado nuestro. En este momento el llamado nuestro es a la prudencia. Y de alguna manera hay que huirle a esto. No porque no tengamos fe, no porque no creamos que Dios puede sanar, pero hay que estar en casa. Entonces, podemos hacer frente a algunas cosas o podemos huir. David estaba huyendo, no porque no tuviera conocimiento de quién es Dios, sino porque había tiempo de huir y Dios lo protegió de una manera magnífica. Entonces David simplemente podía haberse quedado el tiempo que fuera necesario allá, pero podía esperar a que Saúl muriera, pero simplemente se fue. Y dice, hay una pregunta, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida, para que me mate? David no tenía ninguna razón para la persecución que Saúl estaba haciendo contra él. Simplemente había sido usado por Dios, no se estaba halagando a sí mismo, quería honrar incluso a su rey, pero este hombre estaba ensañado en quitarle su vida, todo por celo, ¿no? Entonces los celos pueden llevar a un hombre a despreciar a otro hombre de Dios. Cuando una persona se deja consumir por la venganza, el orgullo, puede llegar a cosas desastrosas. Sin embargo, David se pregunta, y le pregunta a Jonatán, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer la persecución? Mire, David no había hecho sino servirle a Dios. Entonces, hay algo interesante. Cuando un hombre de Dios sirve a Dios, valga la redundancia, cuando un hombre de Dios está en el ministerio, en la obra de Dios, en muchas ocasiones va a recibir oposición incluso de las personas que están a su alrededor a causa de los celos. Y tenemos que ser sabios de cómo afrontar esto. Tenemos que ser sabios a la hora de ver que otras personas no están de acuerdo con lo que Dios está haciendo a través y en nosotros. ¿Tú cómo afrontas eso? ¿Cómo afrontas tú el hecho de que personas estén llenas de celos por lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida? Debemos tener cuidado con eso y una vida llena del Espíritu de Dios. Sin embargo, Jonatán dice, de ninguna manera, no morirás. Ninguna manera. De ninguna manera no morirás. Y esto es un hombre no solo positivista como lo dijéramos, pero un hombre de fe. No morirás. Y hay una pregunta, ¿por qué Jonatán
afirma eso, no morirás. Bueno, yo creo que Jonatán sabía que Dios iba a usar a David como rey. Y si eso era cierto, entonces no debería morir. En algún momento, por el contrario, debería morir Saúl. Entonces, Jonatán estaba viendo la perspectiva divina de la situación y a futuro de David como rey. No morirás, o sea, el Señor no va a quitar tu vida porque ha hecho unas promesas. Entonces, nosotros tenemos unas promesas de Dios. A veces dudamos de ellas, a veces estamos en situaciones como de muerte, como de persecución, como de crisis. Mire, si Dios nos ha hecho una promesa, no vamos a morir. Las promesas de Dios no van a faltar. Como creyentes en esta época podemos morir físicamente por la persecución al Evangelio. Sin embargo, las promesas no están limitadas a lo terrenal, sino que son eternas. Entonces, pueda que estés viviendo oposición por el Evangelio, pero miren, no morirás eternamente. Si físicamente mueres eternamente, ninguna promesa va a faltar. Y eso es un ánimo para nosotros. Entonces, te animo a pensar en esto. Entonces, David está siendo animado por un hombre de fe, por un hombre de sabiduría, joven, pero un hombre que confía en el Señor. Tú no vas a morir. Entonces, es un consejo para animarnos. La amistad en Cristo nos lleva a animarnos y a establecernos y a afirmarnos en las promesas de Dios. Qué bueno que nosotros en este tiempo de crisis, no por el Evangelio, sino por una pandemia, nos animemos unos a otros. A veces decimos, no, pero es que yo no puedo ayudar a esa persona, quisiera enviarle un mercado, dinero, pero no puedo hacerlo. A veces es necesario más palabras de alientos que el alimento como tal físico. Es necesario, pero es más necesario que nos afirmemos, que nos relacionemos y llevemos a otros a confiar en las promesas de Dios para que su ánimo no caiga. Así que si puedes llamar a alguien y animarlo en la fe, en las promesas de Dios, hazlo. Si puedes también dar una mano, una ayuda física, hazlo. Pero no lo limitemos a lo físico, a lo tangible. No nos desanimemos por eso, animemos espiritualmente a otros también. Entonces, la dinámica de esos hombres estaba muy apasionante en cuanto a la amistad. ¿Sí? Algunos malinterpretan esto, dicen que ellos eran novios o algo así, pero no, la dinámica era una amistad sincera en Cristo. Entonces, cuando alguna persona dice, bueno, ¿cuál es mi maldad que he hecho? ¿Por qué todo el mundo está en contra de mí? ¿Por qué justo ahorita que sigo a Jesús, todo como que se viene encima? Ahí es donde los Jonatán necesitan aparecer y decir, mira, tú no vas a morir. El Señor tiene promesas y las va a cumplir muy puntualmente en tu vida. Del versículo 5 en adelante, entonces leemos lo siguiente. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y dice ahí, si él dijere bien está, entonces tendrás tu paz, tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame, tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Es interesante, ¿no? Ahorita David está preocupado por algo, y es que tal vez David decía, bueno, si en algún momento Jonatán llega a revelar todo lo que es la amistad de David al rey, y si el rey quiere matar a David y Jonatán no le da aviso, ¿quién más podría avisarle?
En otras palabras, tal vez David dice, bueno, ¿qué tal si tú en algún momento ya no eres tan amistoso conmigo y de repente pues permites que todo suceda y mi vida falte, ¿no? Pero Jonatán le dice algo interesante, versículo 9, nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te avisaría yo? Entonces, de alguna manera es una lealtad que está manifestándose el uno con el otro. Nunca tal suceda. Eso es una palabra de ánimo. Y en el lenguaje hebreo, la expresión que está ahí, nunca tal suceda, podría traducirse como de la siguiente manera. Voy a ser siempre fiel. Recuerden que David está preguntándole a Jonatán, bueno, si tu padre quiere matarme y tú no me avisas, ¿quién me va a avisar? ¿Será que tú tal vez llegues a estar de acuerdo con tu padre? Pero Jonatán dice, nunca dudes de mi amistad, de mi lealtad. Y eso es supremamente importante. Amistades hay muchísimas, amistades hay demasiadas, pero ¿será que todas las amistades son leales? ¿Será que todas las amistades son duraderas, fieles? Y recuerden que Jonatán en ese momento siente que David está en una posición vulnerable y que en medio de eso requiere ánimo. Por eso le ha dicho desde el principio, no va a pasar nada, no te va a acontecer nada, no morirás. Entonces David está dudando, está asustado un poco, ya con toda esta tensión de su persecución de parte del rey, pero Jonatán le está diciendo, mire, no vas a morir, no dudes de eso, no dudes de Dios, tú eres el ungido, pero tampoco dudes de mi amistad, eres vulnerable, pero yo voy a ser fiel a nuestra amistad. Y eso es supremamente importante. Y hay tres cosas ahí de las cuales quiero hacer mención. Primero, un hombre arrogante, como lo era Saúl en ese momento, y el cual había perdido su comunión con Dios, puede llegar a cosas terribles, aterradoras, incluso con otros siervos de Dios o con siervos. Pero por otro lado, aunque David haya manifestado mucha fuerza, en este momento vemos no dudas de Dios, sino un poco de susto ya como, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con mi vida? Este hombre quiere matarme. Mi mejor amigo es el hijo de este hombre. Entonces David siente un poco de susto, no desconfianza de Dios, de susto. Entonces un hombre de Dios puede llegar a sentir susto. No a paralizarse en una situación, pero sí a sentir de alguna manera ya agobio en su vida. Por otro lado, Jonatán está entre los dos, el que quiere matar y David que está asustado. Y está para mediar hacia el siervo de Dios. Entonces David dice, mire, mi padre está loco, definitivamente, pero no va a sucederte nada. Primero porque Dios tiene unas promesas contigo y segundo porque yo como amigo voy a ser leal y fiel y no voy a permitir que ningún plan malévolo ocurra entre mi padre y tu vida. Y eso es muy importante. Primero, en cuanto a esa situación de David, Jonatán y Saúl, tenemos a Dios, Padre Creador, nosotros como pecadores directo a la condenación, pero Cristo mediando entre los dos, condenación, nuestras vidas, y Cristo mediando entre el hombre y el Padre. Y eso me agrada mucho. Nosotros íbamos directo a la condenación, la muerte nos persigue, nos perseguía para condenación, pero Cristo vino a nuestras vidas, se presenta a nosotros, nos da una oferta de salvación. Cuando creemos, viene a morar a nosotros, nos da su Espíritu Santo, nos sella. Y ahorita, aunque el enemigo está detrás de nosotros, busca agobiarnos, paralizarnos, destruirnos, que olvidemos las promesas de Dios, siempre el Espíritu de Dios, siempre Cristo está como intercesor para darnos un ánimo hacia el Padre, vida eterna. No estás perdido.
Y el Espíritu Santo nos habla de esa manera. Es muy fácil, somos muy vulnerables y muy sensibles, muy frágiles. Muchas situaciones pueden rápidamente quebrarnos y hacer que perdamos de vista lo que Dios nos ha prometido. Pero qué hermoso que Cristo está intercediendo como sumo sacerdote por nosotros delante del Padre. Eso lo dice en Hebreos. Él está intercediendo por nosotros. Si el enemigo llega a acusarnos, Él está intercediendo por nosotros. Pero aquí en este plano el Espíritu de Dios nos está dando ánimo para confiar en esas promesas de Cristo, para llevarnos al discernimiento en cuanto a las tentaciones y nuestro enemigo. Y eso es la mejor amistad que podemos tener, una amistad con Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Hay una expresión que usa Jesús con los discípulos y es que miren, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar mis amigos. Entonces somos siervos, hijos de Dios, pero tenemos una amistad con Él. Eso es impresionante. Pero eso también aplica como hermanos en la fe. Tenemos oposición. Hay hermanos que están siendo oprimidos por la carne, el mundo, están en angustia. Y a veces ellos tienden a olvidar las promesas de Dios. Ya no aguanto más, ya voy a morir. ¿Por qué me pasa esto? Podemos nosotros como Jonatán mostrar lealtad hacia ellos. Y es, miren, el Señor tiene unas promesas y las va a cumplir. Ánimo, no te detengas, no desmayes. Y esa amistad tenemos que ofrecerla a otro. Más en esos tiempos de angustia, de circunstancias difíciles. Llamar a alguien, orar por alguien, comunicarnos, enviarle un mensaje. Mira, yo quiero orar por ti, no te desesperes. Yo como amigo quiero estar ahí. Y tenemos que examinar entre nosotros cómo está la lealtad en cuanto a la amistad. Si somos leales como amigos, que no nos traicionemos. Esa era la situación. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese hombre también era vulnerable. Y estaba siendo oprimido por el rey Saúl. Pero Dios puso a Jonatán para que fuera animado. Entonces tú puedes ser un siervo de Dios. Y puedes estar en situaciones difíciles. No por falta de fe, no porque no hayas diezmado, no hayas madrugado, hayas faltado un domingo a la iglesia. Puedes estar en situaciones vulnerables porque somos frágiles en un mundo aterrador, donde Satanás es el príncipe de este mundo. Y Dios va a poner amigos, hermanos en la fe para soportarnos en esas situaciones. Así que ánimo. Y deja usar tu vida para que seas de ánimo para otro. David dice, ¿quién me dará aviso? Resulta que en el versículo 9, perdón, en el versículo 10, David dice a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Es de alguna manera algo patético y es David diciendo, bueno, si tu padre descubre que tú y yo somos muy buenos amigos y decidiera tu padre hacerte un daño a ti por la amistad que tenemos, incluso llegar a matarte, bueno, ¿quién me va a avisar a mí? Mire, David estaba más preocupado por su vida que la vida de su amigo. Y eso muestra de alguna manera el susto o, sí, como la angustia que tenía ya en este momento. No había perdido fe, pero estaba viendo que la situación era tensa. Y eso nos lleva a ver algo en nosotros. Por más hombres de Dios que seamos, somos vulnerables y podemos llegar a estar, como se dice, entre la espada y la pared. Y pensar que todo va a ser catastrófico, pero saben, Cristo tiene promesas para nosotros. Y dice, por ejemplo, solo para recordar, si tú buscas ahí un momento Juan 14, en tu Biblia, en Juan 14, el versículo 1, Jesús le dice algo a los discípulos y es, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está diciendo a sus discípulos, no se turbe su corazón, no se turbe su corazón.
yo los voy a ayudar, yo voy a venir por ustedes, los voy a tomar porque ustedes son parte de mí. Entonces, cuando dice no os turbe Jesús a sus discípulos, pues está mostrando una realidad y es que ellos estaban turbados. Se estaban preguntando ya a esa altura del ministerio de Jesús, bueno, ¿qué va a pasar si falta nuestro maestro? ¿Qué va a pasar? Jesús le dice, miren, no se turben. Muchas moradas hay. Yo los voy a tomar y vamos a estar juntos. Entonces, de alguna manera, cuando el siervo de Dios siente angustia, se siente turbado y ya como asustado por situaciones aquí en este plano terrenal, debe recordar esto. No se turbe el corazón. Hay promesas en las cuales Cristo se encarga de cumplirlas. Las hace, pero Él es el agente que las cumple. Tenemos que confiar en Él. De manera que David estaba siendo animado ahorita a confiar en las promesas de Dios. David estaba siendo animado a confiar en las promesas de Dios. Dice del versículo 11 en adelante, para que lo leamos juntos. Entonces, el versículo 12 en adelante, 11. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. David estaba un poco asustado por la situación, pensaba que iba a morir, pensaba que tal vez Jonatán iba a ser incluso sometido por su propio padre Saúl para que esa amistad se perturbara. Y bueno, entre paréntesis aquí, cuando hay amistades entre hombres de Dios, muchos quieren entrometerse y dañarla. Satanás no quiere que tengamos una buena amistad. Pero bueno, Jonatán dice a David, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Es decir, si mi padre quiere que tú sigas, voy a enviar a alguien que te dé esa razón. Es decir, yo no voy a ir, pero voy a enviar a alguien para que te lo haga saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, es curioso, esto es muy, muy íntimo, muy, muy profundo en esa amistad. David estaba asustado y Jonatán le dice, mire, sea lo que sea que suceda, si mi padre quiere perdonar tu vida o quiere intentar una vez más quitarla, yo te lo voy a hacer saber. Vive Jehová. Es decir, delante de Dios te digo, no te voy a traicionar. No voy a dejar que entre los dos se entrometa alguien para que nuestra amistad acabe. No voy a permitir eso. Y eso habla de una amistad profunda, habla de lealtad, de afinidad, de compañerismo. Y eso tenemos que nosotros examinarlo. Porque a veces nuestras amistades están muy limitadas o son selectivas. Tenemos que tener amistad con todos nuestros hermanos en la fe. Bueno, aclarando que tal vez con algunos yo voy a poder tener un poco más de intimidad. O sea, yo no a todos mis amigos en la fe y hermanos en la fe les cuento todas mis cosas. No porque desconfío, no los ame, sino porque con algunos hay más gracia para esas cosas. Y eso se da en el día a día, con afinidades, con compañerismo. Tengo que aclarar eso. Pero eso no quiere decir que si yo con alguna persona, mi hermano en la fe, no tengo esa intimidad profunda para contarle mis cosas, quiere decir que lo voy a despreciar o no lo voy a considerar mi amigo. No, hay que tener como esa sabiduría, esa madurez para entender eso. David le estaba diciendo a Jonatán, ¿qué va a pasar si tu padre te obliga a traicionarme?
Jonatán le dice, sea lo que sea, vive Dios, que voy a ser leal a ti, que te voy a avisar si vives o si mueres según lo que mi padre diga. Y eso habla de una lealtad, de una amistad en realidad sincera y profunda. Es cómo están nuestras amistades en el Señor, cómo está nuestra amistad. Y esto, cuando dice Jehová esté contigo, como cuando estuvo con mi padre, está mostrando madurez espiritual. Y de una manera también se está viendo que Jonatán reconocía que David era un hombre elegido y ungido por Dios, que él no iba a morir. Jonatán sabía que Dios estaba con Saúl, porque lo había llamado, aunque Saúl ya había sido relegado, pero que Dios también estaba con David. Y Saúl estaba con toda una oportunidad por delante para arrepentirse. Dios no le había quitado la vida a Saúl. Y eso es muy curioso, porque en medio de todo, era muy fácil que Dios quitara a Saúl y David, listo, usted es el rey. Pero vemos gracia y misericordia para Saúl en medio de esta situación. Sigamos. Versículo 14. Y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Entonces, Jonatán reconoce de alguna manera a David como una persona que Dios lo está cuidando, pero también de alguna manera que se pueden favorecer como hermanos, como amigos que temen a Dios. Entonces, Jonatán reconoce que Dios tiene a David como para una responsabilidad más grande y que él puede concederle favor estando desde esa posición. Y nosotros tenemos que reconocer eso, que a veces vamos a asumir responsabilidades mayores que otros, pero esas responsabilidades no son para ser egoístas o enorgullecernos, sino para ayudar a otros. Tenemos el ejemplo de José. José fue puesto como una persona al mando en Egipto, de mucho rango, y sus hermanos lo habían despreciado. Y llegó el tiempo donde José tuvo la oportunidad de acabarlos o favorecerlos, pero José entendió que Dios le permitió estar ahí para cuidar a la familia de Jacob, a su padre y sus hermanos. Entonces, es una gran responsabilidad, un gran privilegio, y después entiende que es para abrigar a su familia. Y esto es una aplicación para este tiempo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de crisis por la pandemia COVID-19. Estamos en un momento donde muchas personas no tienen la misma capacidad económica que otras. Algunas personas están en una posición de riqueza tal vez, o de tener más de lo suficiente en comparación a otros. Un ejemplo para aplicar lo que estamos viendo. Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta, capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿A qué voy con esto? Jonatán le dice a David, cuando estés ahí en ese lugar, si Dios te pone en ese lugar, acuérdate de mí y de mi familia, ¿no? Acuérdate de mí. José ayudó a su familia cuando fue puesto en privilegio. Si ha sido puesto en privilegio, acuérdate de los que tienen menos, de los que tienen poco. Acuérdate de ellos. Acuérdate de los que tienen necesidad. La riqueza no es para acumularla. La riqueza no es para acumularla, ni poner nuestra esperanza en ella, sino para disfrutarla. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17, al final, que nos da todas las cosas en abundancia
para que las disfrutemos. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, el que tiene riquezas puede disfrutarla. La pregunta es, ¿cómo disfrutar la riqueza? ¿Viajando, despilfarrando el dinero? No, ahí dice, haciendo bien a los necesitados, dadivosos, ricos en buenas obras, generosos. Se puede disfrutar el dinero. ¿Cómo? Ayudando a los que no tienen. Ayudando a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. Y este es el momento, digamos, para los que tienen más riqueza, de disfrutar su dinero. Ayuda a los que tienen necesidad. Ayuda a los que más necesitan. Un mercado, una ayuda económica. Ayúdales a ellos. Así que piensa en estas cosas. Volvamos entonces a Samuel y recordemos que Jonatán le está diciendo a David, mira, acuérdate de mí, ¿no? Dice el versículo 16, así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiera Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Recordemos que David servía a Saúl. Saúl lo había desechado, lo estaba persiguiendo para matarlo, pero David era de la corte, estaba cercano ahí a Saúl. Ellos celebraban las lunas y tenían ciertas fiestas para ofrecer sacrificio a Jehová y darle gracias, acción de gracias. Ahora, un año donde iba a haber una celebración y pues David no estaba, entonces iba a ser echado de menos. Entonces Jonatán le dice, mañana vas a ser echado de menos, porque pues tu lugar estará vacío. Versículo 19, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido al día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve, busca las saetas, y si dijera el criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú, David, entonces vendrás, que paz tienes, y nada malo vive Jehová. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí están las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. Entonces, en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Entonces, de alguna manera, Jonatán y David están elaborando un código para comunicarse y saber qué es lo que va a pasar. Si Saúl quiere definitivamente acabar con David o le quiere dar gracia. Entonces, David tenía que ir hasta cierto lugar, una cueva donde él estuvo, y pues Jonatán iba a estar ensayando su puntería y tenía una clave, ¿no? Si le dijere, tráeme para acá las flechas, bien, pues David tiene que venir, pero si le dice, váyase, es porque tiene que huir. Y bueno, yo creo que todos los amigos tenemos códigos, sí, códigos, nuestras claves. Yo aquí en la congregación, con algunos tengo mis claves, no maleola, maquiavélicas, sino claves amistosas con mi esposa, mis hijos. A veces hago un silbido y ellos saben que soy yo, entonces tenemos nuestra clave, abre la puerta, prepara el jugo, etcétera. Aquí en la iglesia con nuestro amigo Álvaro, que siempre está sirviendo conmigo, y como mantiene más tiempo conmigo, cuando estoy estudiando y por lo general está acá, ya tenemos nuestras claves, nuestros códigos. Entonces si alguien pasa, si hay que abrir o algo, pues ya lo sabemos. Ellos habían elaborado eso. ¿Y a qué voy con esto? Que la amistad profunda nos lleva a eso, a tener cierta afinidad y ciertos códigos bondadosos. Como hermanos en la fe tenemos códigos. La bondad, la paz. Y quiero usar una frase ahora. No una doctrina, una frase. ¿Sí? El código del Espíritu de Dios. ¿Cómo es ese código entre nosotros? Bondad, paz, benignidad, fe, mansedumbre. Si tú estás en un banco, hay 2 filas. El cajero insulta y trata mal al que está ahí. Y tú ves que esa persona le dice, tranquila, cálmese, que Dios la bendiga, podemos hablar. Tú ya sabes que esa persona no es como las demás.
puede que sea un creyente. Es un código que nos da el Señor para comunicarnos, para saber quién es quién. Entonces te invito a que como hermano en la fe fortalezcamos estos códigos. Amor, dar, recibir, humildad, mansedumbre. Y que nuestro código sea del Espíritu y no el mundano con el que antes nos relacionábamos. ¿Cómo están esos códigos ahora en nosotros? En ese tiempo nuestros códigos se pueden fortalecer. ¿Quién necesita ayuda? Vamos a ayudar. ¿Quién necesita una oración? Vamos a hacerlo. En casa, donde tenemos que quedarnos. Amor, gozo, disfrutar. Y que estas relaciones se fortalezcan para que continúen así por siempre. Digamos entonces lo que dice en el versículo 23. En cuanto al asunto de que yo y tú y yo hemos hablado, este Jehová entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a comer pan. Y el rey David se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl y el lugar de David quedó vacío. Imagínate esa escena, ¿no? Otra vez celebrar la fiesta y ahí ya no está David. Entonces Saúl podría mirar ese asiento y decir, bueno, este hombre sirvió conmigo, mató a Goliat, y ahorita ya quieres matarlo, ¿no? Pero Jonatán, Abner, ¿recuerdan que eran siervos fieles? ¿Qué podrían estar pensando ahí? Bueno, el futuro rey de Israel ya no está. Un hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios ya no está. O tal vez el mismo Saúl extrañaba ese tiempo. ¿Cómo mi amistad se dañó con David? Bueno, muchas cosas podrían pasar ahí. Y eso nos habla de la realidad. Cuando las personas faltan, vemos su esencia y podemos extrañar muchas cosas. Aprovechemos el día de hoy, el día es hoy. Versículo 26 dice, mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque mi familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Y sigue ahí. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Entonces Saúl siente celos de su hijo. De alguna manera interpreta la situación de Jonatán y David como que ahorita su hijo prefiere más a su amigo que a su padre, ¿no? Y está dispuesto a ser más leal a un amigo. Y a veces hay padres que sienten eso. Ya los hijos aman mucho más a sus amigos que a nosotros, ¿no? Tengo uno de 16 y a veces pareciera eso, pero yo sé que no es así en este momento. Espero que nunca suceda. Pero en este caso, el celo de Saúl era porque David era un hombre de Dios. Y Jonatán era un hombre de Dios y se amaban entre ellos. El celo era por la carne. Entonces no dejemos que la carne dañe nuestras amistades. No dejemos que la carne se entrometa en este asunto. Dice en el 32, la respuesta de Jonatán a Saúl. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Imagínate esa escena. Están todos ahí y de repente va a matar a Jonatán. Es una actitud de arrogancia, de desprecio. No solo a ellos, sino a Dios mismo. Y se levantó
entonces Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le habría afrentado. Al otro día, de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo voy a tirar. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta de Jonatán, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. El código era, huye, no vengas que te quieren matar. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba esto. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Esto para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Imagínate esa escena tan desgarradora en esta amistad. 2 hombres que se aman porque el amor de Dios los une, pero un hombre entrometido, loco, que ha perdido los estribos, que ha perdido su comunión con Dios, queriendo matar al ungido, y ahorita se dispone incluso, en caso que fuera necesario, a matar a su propio hijo, que era el que tenía compañerismo con David. La arrogancia daña los corazones y daña amistad, crea egoísmo, crea vacíos, crea venganza. Y eso es la carne. Pero el amor cubre las faltas, el amor une, el amor fortalece. Y David no estaba haciendo nada para Saúl. El celo venía porque Dios usaba a David. Y Jonatán no estaba deshonrando a su padre, pero le estaba dando una lección de lealtad a su amigo. No estaba deshonrando. Y el pasaje termina con Jonatán y David besándose. Y algunos lo han malinterpretado como una relación homosexual, pero no hay tal cosa ahí. Ellos se besaban, pero era una expresión de cariño y no era necesariamente como nosotros vemos en las novelas, como un beso apasionado, sino que se besaban en cuanto a el abrazarse y despedirse el uno del otro. Quiero buscar una palabra que está ahí y está en el versículo 41. Verso 41. Deme un momentico, por favor. En el versículo 41. Cuando ellos dicen que se estaban besando, la expresión que está ahí, besándose, hace referencia a una palabra que en el hebreo ilustra la posición de inclinación de una persona hacia un ídolo. La expresión besarse ahí es como cuando alguien se agacha para adorar algo. Entonces lo que está pasando ahí cuando dice que se estaban besando, como lo dije anteriormente, no era como en las novelas, Pasión de Gavilanes y eso que se besaban y apasionadamente con amor y todas esas cosas, un amor pecaminoso. No, tal vez se postraron y se abrazaron y se daban su ósculo santo, su beso aquí, como lo acostumbraban en un cachete, o sea, estaban muy cerca el uno del otro, las lágrimas de ambos se mezclaban, se juntaban unos con otros, pero no era ese morbo homosexual de que David y Jonatán se besaban y se besuqueaban, no es eso. La imagen es desgarradora porque ahorita tienen que separarse, una amistad que ha sido fuerte y que el Señor ha puesto porque un hombre se ha entrometido y quiere matar a David. Entonces lo mejor para ellos era que David huyera, porque no era el tiempo de morir, ya que
había un conocimiento en ese momento de que él había sido elegido por Dios. Entonces era mejor que huyera para que después que Saúl saliera de escena, viniera una vez más a ocupar su lugar. Era como el pensamiento en ese momento, de alguna manera entre ellos. La amistad en Cristo es fundamental entre la iglesia. El enemigo quiere destruirla, pero tenemos que ser cuidadosos y no permitir que el enemigo dañe nuestras relaciones interpersonales. Tenemos que fortalecernos unos a otros, tenemos que animarnos unos a otros. Y es lo que nos deja aquí este pasaje como aplicación. Hay unas aplicaciones muy importantes. Primero, Dios, por medio de Jonatán, estaba cuidando el reinado y las promesas a David. Entonces, en ese caso vemos eso. Un hombre fiel a Dios que cuida al ungido. Entonces, Dios llama a personas en la iglesia para que sirvan. Tenemos que cuidar a esas personas, ser leales unos con otros. No favoritismo, no elitismo, no hacer acepción de personas, pero cuidarnos unos a otros. Y si Dios ha llamado a alguien a responsabilidad, cuidemos a esa persona. No porque la persona sea la importante, sino porque Dios quiere usarla para el beneficio de otras. Eso es una buena aplicación. Pero la amistad tiene que ser entre todas como un lazo de amor. Y quiero leer un pasaje que está en Colosenses, en el capítulo 3, que Pablo usa para aconsejar a la iglesia, una iglesia que estaba como variada entre las culturas. Habían griegos, cretenses, había personas de todo lado. Pero Pablo dice esto en el capítulo 3, en el versículo 11, donde no hay griego, judío, incircunciso, ni circunciso, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces Dios estaba guardando a David, pero estaba conservando una línea genealógica también ahí, de la cual vendría el Mesías. Eso es lo de fondo, lo importante, que Dios estaba cuidando a David por medio de Jonatán para llevar a cabo sus planes si el Mesías viniera. Entonces Dios sus promesas las va a cumplir sí o sí, y se usa de medios de personas para que se lleven a cabo. Pero entre nosotros como iglesia, vestidos de amor. Cristo es el todo y en todos. No importa si hay uno bárbaro o escita. No importa si hay uno más educado o uno que tiene poca educación. Uno que tiene mucho intelecto, otro que tiene poco intelecto. El importante en nosotros es Jesús. Y la amistad en la iglesia debe ser basada en el amor, pero en el amor de Cristo Jesús, que murió por todos, que vivió, resucitó para dar esperanza a los que creen en Él. Entonces, quiero terminar con eso, que reflexionemos en este capítulo y tengamos en cuenta varias cosas. Un hombre como Saúl, que fue elegido por Dios, puede ser lleno de carne, de egoísmo, y cuando el egoísmo, la arrogancia toma su lugar y nos inunda, le damos vía libre, podemos llegar a hacer cosas desastrosas, menospreciar incluso siervos de Dios. Eso pasó con los judíos, con los israelitas. Se llenaron tanto de orgullo, de arrogancia, que despreciaron al Hijo de Dios. Eso le pasa al mundo actual, el mundo humanista, intelectual, que quiere dirigirse a sí mismo. Desprecian al Creador y a su Hijo, y eso trae graves consecuencias, como las trajo para Saúl. Por otro lado, vemos en Jonatán un hombre fiel a Dios, que está dispuesto a pasar por alto cuando es necesario su propia vida para honrar otras vidas. Y Jonatán es ese hombre leal, fiel a los siervos de Dios. Entonces tenemos que tener esa actitud de Jonatán, permitir que el Señor llene nuestras vidas, que su Espíritu nos dirija y ser leales entre los demás, cuidar, proteger la vida de los demás, animar a los demás, recordar a otros las promesas de Dios cuando ellos estén asustados o en crisis. Pero en este caso, como David también, tenemos que tener algo en cuenta. Tenemos que aceptar que somos vulnerables y en algún momento tendremos que huir, aquietarnos antes de que el Señor nos ponga en escena. Entonces tenemos que examinar nuestro contexto. ¿En qué condición estás tú? ¿En qué condición estás?
en arrogancia como Saúl? ¿Estás siendo esa persona más bien que une, que unifica, que anima, como Jonatán? ¿O eres una persona en la cual en ese momento tienes que estar quieto más bien? Saliendo un poco de escena, no por pecado, sino esperando que Dios quite, remueva para llevarte y potenciar por medio de su espíritu todos esos dones que hay en ti y pueda ser usado. Tenemos que examinar nuestras vidas. Hay un personaje que no nombré ahorita, una persona, y es Abner. Abner estaba siempre con Jonatán, ahí al lado de Saúl. Ese hombre animaba a Jonatán mientras tanto. Entonces, no está como muy en escena, pero siempre hay ese tipo de personas. No son las más visibles, pero están siempre ahí animando a otros. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Que el Señor te bendiga, que Dios los guarde. Y qué fascinante ver estos capítulos, donde la amistad en Cristo es alentada a fortalecerse y ser leal. Pero también donde vemos que Dios para con Israel y para con el mundo, por medio de David, estaba protegiendo sus promesas hasta el día del cumplimiento. Y Dios va a cumplir sus promesas. En este tiempo que estamos viviendo, la quietud que tiene la iglesia de no poder salir a las calles, tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere. Nos está protegiendo, nos está cuidando. Está cuidando incluso a personas de tomar malas decisiones, como las que quieren abortar. Tomemos todo esto y pidámosle a Dios que nos dé el discernimiento para afrontarlo y medirlo. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios limpie tu corazón, tus motivaciones. Si es necesario pedir perdón porque estamos siendo arrogantes, reconozcámoslo y no vayamos al desenfreno como Saúl. Permitámosle a Dios que nos llene con su espíritu y podamos ser útiles para otras personas, para sus vidas, para unir, para proteger, para recordar las promesas de Dios, para darle una mano incluso a otros si es posible económicamente. Pero si como David debemos estar quietos, quedémonos quietos, quedémonos quietos. Que el Señor los bendiga y permíteme orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Te pedimos que como iglesia podamos fortalecer nuestras relaciones interpersonales, nuestras amistades, ser fieles, leales. Guárdanos de nuestra carne, de la arrogancia, de la ira, de querer vengarnos. Que podamos discernir lo que estás haciendo en este tiempo con tu iglesia. ¿Qué quieres con tu iglesia? ¿Qué quieres con el mundo? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros en este tiempo? Ayúdanos, guíanos, guárdanos. Padre, que las personas en el mundo entero entiendan que vienes pronto, que no es tiempo más de jugar con las promesas de Dios, ni de ignorarlas, sino que es un tiempo en el cual debemos postrarnos delante de ti. Y así como David se abrazó con Jonatán y tuvieron una relación de amistad, de lealtad, podamos nosotros postrarnos delante de ti y abrazarte a ti, Señor, y tener la mejor amistad contigo, dejar que tú hagas con nosotros lo que quieras. Ayúdanos, Padre, a eso. Te damos gracias, Dios, y te pedimos por nuestras necesidades, por las necesidades de tu iglesia, Dios. Confiamos en tu provisión. Te pedimos por aquellos que no tienen suficiente suministro ahora, para que les proveas, para que pongas en corazones el deseo de dar, pero también en personas el deseo de recibir, de aceptar que deben recibir. Danos en abundancia, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por tu espíritu, por tu palabra, por tus promesas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias. Que Dios los bendiga. Y bueno, recuerden que tenemos que ser prudentes en estos días. Si necesitas ayuda, háznoslo saber. Háznoslo saber por un mensaje interno. Pero si tú a cambio puedes ayudar a otros, disponte para eso. Ora por otros. Provee si es necesario. Dios te bendiga y nos vemos
si Dios permite, el domingo cuando iniciemos la carta de Pablo a Tito. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.